Buenas noches. La DGA apuesta por recortar la inversión un 26,2% para responder así a las demandas de Podemos y aumentar un 12,3% el gasto social en 2016. Esta última partida crecerá en 338 millones, según el proyecto de ley de presupuestos aprobado ayer en Consejo de Gobierno. Analizaremos con nuestros invitados las cuentas autonómicas para 2016 y también hablaremos de una lacra que no deja de crecer. Es la pobreza severa, que afecta ya a 43.000 aragoneses a pesar de las medidas para paliarla. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Luisa Broto, vicealcaldesa del Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. María Navarro, concejal del PP. Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Tríbez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos hablando de presupuestos. El gobierno de Javier Lambán baja la inversión y sube el gasto social en unas cuentas que Podemos también comparte. Estamos hablando de un proyecto de ley que ayer se aprobó en Consejo de Gobierno, y que asciende a 5.129 millones de euros, un 2,3% menos que en 2015. Primeras valoraciones de estas cuentas. Luisa. Buenas noches. Sí, el Gobierno socialista ha aprobado los presupuestos, un proyecto de ley, como bien has dicho, que ha aprobado con el decálogo y con los pactos con sus aliados políticos. Para nosotros la valoración como ciudad de Zaragoza es que nos causa cierta decepción, puesto que no se han consignado partidas específicamente para la ciudad de Zaragoza. Estamos hablando de la ley de capitalidad, que supondría la financiación de lo que se está llamando competencias impropias. Si queréis luego entramos en el debate. Para nosotros, como decía, es una gran decepción porque aunque las cifras hablan de un incremento en el gasto social, hay que tener en cuenta que el Gobierno autónomo, cuando habla de gasto social, habla de un cómputo global que incluye educación, sanidad y en la parcela de servicios sociales, que es algo que para nosotros es muy importante, en concreto en el área que yo dirijo, supone que ya se ha retirado un planteamiento que había de primera instancia, que era la instauración de la renta básica. Por lo tanto, para nosotros causa una decepción y bueno, realmente supone que la ciudad de Zaragoza, que si queréis luego en el debate entramos, está asumiendo una serie de costes muy concretos, que son en torno a unas 100.000 personas de población flotante o población vinculada que acceden a servicios y prestaciones de la ciudad que la ciudad de Zaragoza soporta, habiéndose calculado que es en torno a una cantidad de unos 1.000 euros al año, lo que supone por vecino o por ciudadano este coste de estos servicios. Por lo tanto, para nosotros esto genera una decepción y evidentemente estaremos pendientes de ver qué es lo que ocurre. María. Hola, buenas noches. Para nosotros los presupuestos que ha presentado el Partido Socialista junto con Xunta Aragonesista son unos presupuestos que entendemos que van a ser perjudiciales para la sociedad aragonesa. Y perjudiciales por 4 motivos. El primero de ellos porque se trata de unos presupuestos en el que ese aparente incremento de ingresos está basada principalmente en una subida de impuestos. Una subida de impuestos de unos 100 millones de euros que van a afectar a los bolsillos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Por otro lado, vemos que son unos presupuestos que se han hecho para satisfacer las necesidades de Podemos y además son unos presupuestos que están elaborados por un consejero de Hacienda que, como todos los ciudadanos saben, también lo fue consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, y el Ayuntamiento de Zaragoza hoy en día ha quedado como el ayuntamiento más endeudado de España, con casi más de 1.000 millones de euros, y por tanto es un consejero que tiene poca credibilidad y que tiene poca responsabilidad para gestionar los ingresos públicos. Pero como bien decía Luisa, nuestra mayor preocupación es que no se ha consignado nada, se han consignado 0 euros para la demandada ley de capitalidad demandada por el Partido Socialista y Xunta Aragonesista cuando estaban en el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. Se pasaron toda la legislatura criticando a la presidenta del Gobierno de Aragón entonces, Luisa Fernanda Rudi, que no había elaborado una ley de capitalidad y por tanto que no había dotado suficientemente dinero para llevar a cabo las competencias impropias del Ayuntamiento de Zaragoza. Por tanto, la importancia que tiene la ciudad de Zaragoza en los presupuestos que ha presentado el señor Jimeno es una importancia 0, porque 0 euros se han destinado para la ley de capitalidad, es decir, para gestionar las competencias impropias del Ayuntamiento de Zaragoza. Javier. Bueno, pues no estoy de acuerdo en nada de lo que acabo de oír a los contertulias que tenemos. Bueno, yo creo que lo primero que habría que valorar es la capacidad que ha tenido el Partido Socialista, y en este caso el Gobierno en la DGA, para
sacar unos presupuestos adelante, porque yo creo que van a aprobarse. De hecho, las reacciones de los grupos que lo apoyan en el gobierno han sido ya una valoración muy positiva. Y eso es una capacidad realmente de gobierno muy encomiable. Es decir, una capacidad de saber gobernar en minoría, de saber pactar, de saber llegar a acuerdos, de saber llegar además a acuerdos que yo creo, y en esto digo que hay una valoración muy diferente, que son muy positivos para la sociedad. Son unos presupuestos con una carga social que yo creo que no tienen precedentes. No había habido un aumento interanual de gasto social en el sentido más amplio y desde luego más importante del término como en estos presupuestos. Prácticamente un aumento de 200 millones en sanidad y otros 138 millones, como has apuntado antes, que se reparten pues, en aspectos tan importantes como la propia universidad o como, evidentemente, la educación en su conjunto. Yo creo, por lo tanto, que son los presupuestos y esa valoración que hacemos, desde mi punto de vista, muy positivos. En cuanto al tema que también ha salido aquí en la mesa de la ciudad de Zaragoza, no tenemos que olvidar que, desde luego, Zaragoza es una parte importantísima de Aragón. Hemos barajado siempre las cifras que todos conocemos, más de la mitad de los habitantes están en nuestra ciudad, también el volumen económico, pero claro, cuando se legisla a nivel de comunidad autónoma, cuando se legisla, por ejemplo, sobre pobreza energética o cuando se legisla respecto a aspectos como la educación o la investigación o la sanidad, se está también legislando para los ciudadanos de nuestra ciudad, de Zaragoza. Es decir, no tenemos que ser tan cortos de miras como para pensar que si no hay una partida específica que va destinada al ayuntamiento, esto significa que la ciudad de Zaragoza está olvidada de los presupuestos. No creo que sea así el caso. Y además tengo que hacer una precisión. Hombre, yo creo que hay una diferencia muy importante respecto a la ley de capitalidad, y es que aquí todos somos herederos de nuestra historia, y por lo tanto, igual que el Partido Socialista lo es del gobierno de la ciudad de Zaragoza, el Partido Popular lo es del gobierno en la DGA. Y desde luego, en los últimos 4 años no se ha puesto ni una partida por la ley de capitalidad en el gobierno de Rudy, pero es que ni siquiera ha habido voluntad de hacerlo. La gran diferencia respecto a este gobierno es que desde el momento cero ha dicho que va a luchar porque haya esta ley de capitalidad, que se va a poner en marcha. De hecho, estamos trabajando en ello desde el ayuntamiento y me consta que también esa voluntad existe en el gobierno de Aragón. También es verdad que se ha aludido a problemas que podía haber de tipo técnico, en el sentido de que al no haber una ley todavía aprobada, pues no había posibilidad de poner una partida presupuestaria, pero en ningún caso se ha negado a que pueda incorporarse partidas a lo largo del ejercicio, si llegamos finalmente a esta ley. Y como digo, la gran diferencia es que hablamos de la ley de capitalidad desde el primer momento de la legislatura. Y esto es fundamental, porque hasta ahora lo que hizo la señora Rudy con su gobierno es hablarlo cuando estábamos ya en tiempo de prórroga, por lo tanto cuando no había posibilidad de solucionarlo. Y por cierto, con una oferta que era una auténtica burla a la ciudadanía, porque lo que se vino a ofrecer eran 4 millones de euros, que en absoluto... No, 4 millones, María, 20. 4 millones... No, bueno, es lo que es obvio, era 4 millones para el 2016, que era lo mismo que decir que nada, porque evidentemente nadie en su sano juicio podía aceptar esa cifra. María, por alusiones, luego Luisa. Bueno, Javier, yo por alusiones. La verdad se contrasta con hechos. Entonces, efectivamente, Luisa Fernanda Rudy puso un proyecto de ley de capitalidad que la dotaba con 20 millones de euros. Es cierto que 20 millones de euros fraccionado en años, es cierto, el primer año 4 millones, pero el total eran 20 millones. Vamos, y tenemos el convenio, ya se lo enseñaré, señor Trives. Pero la verdad es que la señora Rudy dotó partidas presupuestarias para gestionar las competencias impropias del ayuntamiento. Y le voy a dar datos. Mire, se firmó con el Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, un convenio para financiar los servicios sociales por 10 millones de euros. Se financió con 2,4 millones de euros la reforma de la avenida Alcalde Caballero. Se firmó el convenio del sellado de Torrecilla-Valmadrid con 8 millones de euros, el vertedero. Y efectivamente se impulsó esa ley de capitalidad con 20 millones de euros que no se aprobó. Yo creo que más que nada no porque no era un proyecto de ley bueno, sino porque estábamos muy cercanos a las elecciones y el Partido Socialista prefirió dejarlo para esta legislatura. La realidad es que el gobierno de Luisa Fernanda Rudy
dotó de 20 millones de euros, de más de 20 millones de euros para gestionar las competencias impropias del Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Trives, son convenios que están firmados y publicados en el registro de convenios de la DGA y los podremos ver. Además, hoy hemos conocido además por prensa que la Diputación Provincial de Zaragoza, gobernada también por ustedes, por el Partido Socialista, con el apoyo de Zaragoza en Común, ha dicho que va a dotar con 0 euros a los barrios rurales de Zaragoza. Es decir, que el convenio que firmó el anterior presidente de la Diputación de Zaragoza, Luis María de Damonte, por 6 millones de euros para los barrios rurales de Zaragoza, ustedes ya han adelantado que lo van a dotar con 0 euros. Es decir, 0 euros en el presupuesto de la comunidad autónoma para la ley de capitalidad y 0 euros en la Diputación de Zaragoza para los barrios rurales. Con esto queda claro que al Partido Socialista le importa la ciudad de Zaragoza muy poco, señor Trives. Luisa. Sí, bueno, yo creo que estamos en periodo electoral, me da esta sensación. Yo pondría encima de la mesa el compromiso con los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo, señor Trives, que efectivamente todo lo que es para la comunidad autónoma es un beneficio que se dote, evidentemente, y suficientemente. Pero yo creo que usted, como buen sabedor, conocedor y economista, sabe que el 50% de la población de la comunidad autónoma reside en Zaragoza, por lo tanto hay servicios que no se pueden valorar como cualquier otro municipio. Y yo no creo que se tenga que llegar a una especie de enfrentamiento entre municipios, Zaragoza, municipios pequeños, medios. Ya sabemos cuál es la situación de Aragón, una comunidad con muchos municipios dispersos, donde efectivamente los servicios, en algunos casos por esta dispersión, suponen un coste económico muy alto. Pero es verdad que hay otras ciudades que llevan más de 20 años con una ley de capitalidad y por lo tanto ahora sería una oportunidad llevarla adelante, pero de llevarla adelante sin contenido económico es papel mojado. En cuanto a lo que plantea María, convenios firmados pero no pagados. Efectivamente, a fecha de hoy, en el 2015, el convenio todavía no se ha ultimado. Esto es lo que ha ocurrido con convenios de servicios sociales. Puedo hablar en este momento un ejemplo concreto. En el 12, en el 13 y en el 14. Sí, pero yo me... Bueno, sí, claro, si nos quedamos con la última cifra. Me termino de explicar. Sí, a lo que me refiero es que, efectivamente, una cosa es firmar un convenio y otra cosa es dotarlo de contenido económico. Y la tensión que soporta un ayuntamiento como el Zaragoza es muy alta. Evidentemente, no es lo mismo pagar en fecha y forma correcta que 8 meses, 9 meses después. Y evidentemente algo que tenemos que tener en cuenta y que ha ocurrido, para mí es fundamental, es que esos convenios, si no se dotan de contenido económico, para nosotros son papel mojado. Resumiendo, ley de capitalidad sí, pero con dotación económica y obviamente teniendo en cuenta las necesidades de una capital como la de Zaragoza, que tiene el 50% de la población. Vuelvo a incidir porque es el tema que ahora mismo yo creo que de la dotación económica que se ha presupuestado, se había planteado, la renta básica, y luego hablaremos del tema del desempleo, es fundamental y tampoco está dotada. Entonces, claro, ahí hay un déficit que es difícilmente alcanzable porque estamos hablando de un montante económico que rondaba los 80 millones de euros y eso, más la ley de capitalidad, bueno, supone un déficit muy alto. Vamos a ver si estamos aquí... brevemente, que tenemos vamos a ver si estamos aquí redefiniendo una nueva pinza, por lo que veo. Yo no sé cuando la señora vicealcaldesa dice nosotros, se refiere a Zaragoza en Común, al gobierno de la ciudad, porque obviamente, insisto, los partidos progresistas en las Cortes de Aragón, y imagino que están los que apoyan a su formación política del ayuntamiento, están desde luego haciendo un análisis muy favorable a este presupuesto. Y no pueden hacerlo de otra manera, porque, insisto, aquí podemos poner los contraejemplos que queramos y desde luego yo a María, pues desde luego le arriendo ganancias, lo tiene muy difícil, es que tiene muy difícil esta conversación entre unos datos tan evidentes. Mira, señora Navarro, el problema es de que no ha habido recortes en los derechos sociales y en los servicios sociales básicos en esta comunidad en toda la historia, desde que tenemos democracia, como los que ha efectuado el gobierno de Rudy. Y estos son cifras oficiales. Es que con todo el aumento que estamos haciendo ahora, todavía no estamos en la situación del último gobierno del Partido Socialista. Fíjese usted hasta qué punto han existido esos recortes en universidad, en educación, en sanidad, en asistencia social. O sea, esto ha sido un erial, un erial. La gestión de la señora Rudy se justificó todo por pasar y tener una buena fotografía ante Madrid como una buena contable y como una buena gestora
importándole muy poco a los aragoneses y valorando solamente todo en función de un resultado económico que ha sido catastrófico. Pero ha sido catastrófico porque ha tenido que cesar a sus consejeros de Hacienda. No le han soportado. Han cesado 2 y el tercero no ha cesado porque se acabó la legislatura. Porque han incumplido los planes de déficit, porque han incumplido absolutamente todas las premisas que se habían puesto. Un auténtico fracaso y un auténtico disparate. Vamos a escuchar a María brevemente, que tenemos que cambiar de tema. Bueno, por alusiones, primero le contestaré a la señora Broto. Los convenios que se han firmado, usted sabe, señora Broto, que todos los convenios tienen que tener consignación presupuestaria. Todos han tenido consignación presupuestaria. Otra cosa es que se haya retrasado el pago. Usted ahora es vicealcaldesa de una administración como es el Ayuntamiento de Zaragoza y ya ve las dificultades que hay para el pago. Pero todos los convenios que se hicieron con Luisa Fernanda Rudy como presidenta, todos tienen su partida presupuestaria y su consignación presupuestaria, con lo cual usted tendrá que reclamar, si falta el 2015, al señor Jimeno que se lo pague. Y al señor Tríbez contestarle. Yo entiendo que usted se quiera ir por los cerros de Úbeda haciendo la bandera de los derechos sociales, pero aquí lo que estamos hablando, señor Tríbez, es de los presupuestos del 2016. Presupuestos del 2016. 338 millones más en social. Vale, para satisfacer políticamente a Podemos. No, para satisfacer a los ciudadanos, se equivocó usted, ciudadanos. ¿Qué es lo que más reclamó el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, del que los tres somos concejales? Y yo creo que es lo que tenemos que evidenciar aquí. La legislatura pasada, la ley de capitalidad. Sí. Para la ley de capitalidad... ¿Y quién estaba en el gobierno de Aragón y lo impidió? Para la señora ley, Rudy. Pero bueno, ¿quién está ahora en el gobierno de Aragón y lo podría haber hecho? No, lo puede hacer, es que le quedan 4 años por delante. Bueno, Mire en usted, los presupuestos presentados llevamos 3 ayer, meses. Bueno, señor Tríbez, 0 euros pero para si la no ley hemos, de capitalidad. Pero si no hemos empezado todavía a discutirla entre las dos administraciones, Vamos hombre, a ver, por favor. los presupuestos los hace un gobierno. gobierno, No lo compare un usted. gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista. Claro, evidentemente. Que han estado reclamando durante toda la legislatura el señor Jimeno Y la ley de hay un capitalidad. compromiso que la vamos a hacer del momento cero, a diferencia del gobierno anterior. Esos son los hechos. Pero, ¿se le ha dotado con algún dinero a la ley de capitalidad? En los 4 años que está No, Rubí, en este presupuesto del cero. 2016. Bueno, en este presupuesto del 2016 no hay una partida explícita, pero ya ha dicho el señor Jimeno, y lo ha dicho también el señor Lambán, que hay voluntad de que en 2016 haya ley de capitalidad, que es lo realmente importante para la ciudad. Desde luego habrá iniciativas del Partido Popular para que se incluya ese dinero. Pero déjeme terminar, Teresa, con una cosa. No sé si Podemos también las va a poner o no, porque claro, visto lo visto, yo no sé si Podemos, que está poniendo énfasis en otras cosas, tiene mucho interés en la ley de capitalidad. Ustedes llevaban en su programa electoral dotar en los presupuestos de 50 millones de euros para la ley de capitalidad y de 27 millones de euros por parte de la Diputación de Zaragoza. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? 0 euros por parte del Gobierno de Aragón y 0 euros por la Diputación de Zaragoza. Bueno, ahora sí, continuamos con el programa, si os parece. Pero nosotros no gobernamos, señor Navarro. El número de... No, el ayuntamiento no. Perdonad. Continuamos. Apoyan. El número de aragoneses que se encuentran en una situación de pobreza severa ya asciende a 43.000. También, desde luego, otro problema importante, parece que no se percibe igual en todas las capas de la sociedad, esa supuesta recuperación económica, ¿no, Luisa? Sí, desde luego. Más allá de las cifras, lo que nos encontramos son personas y situaciones de familias. Cuando anteriormente hablaba del 50% de la comunidad autónoma en la ciudad de Zaragoza, es un hecho constatable y no lo decimos nosotros. Lo dicen las entidades y los expertos y los informes técnicos. Nos encontramos con que la mayoría de las situaciones de desigualdad, de pobreza infantil, de pobreza energética, de desahucio, se producen en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, evidentemente, para nosotros es muy interesante el tema anterior. Pero incidiendo en lo que sería el por qué llegamos a esta situación y qué es la pobreza severa. A mí me parece que es muy importante este término que puede ser técnico, pero que efectivamente hace referencia a las personas que salen del sistema, a los que nosotros o nosotras podemos llamar excluidos. Hablamos de personas que han entrado en la situación de no tener un empleo, que esa pérdida de empleo ha llevado a que hayan tenido que solicitar una prestación y que después de esa prestación, que dura alrededor de 2 años, no tienen perspectivas de posibilidad de trabajo. Evidentemente esa es una situación complicada y nuestro objetivo desde lo que es el Gobierno de la ciudad es intentar dotar económicamente, cubrir las necesidades básicas de esas personas y esas familias. Pero, más allá de todo esto, tenemos que ver cuál es el análisis y cuál es el origen, y efectivamente aquí tenemos que tener en cuenta las normativas y la situación económica que hemos vivido en los últimos años, que ha cercenado en una gran medida esas políticas de protección. Y por lo tanto el objetivo de remontar que esas familias se reinserten en el ámbito de la sociedad plenamente, tanto desde el ámbito laboral como el ámbito social, como el ámbito cultural, es una ardua tarea que supone de una inversión de tiempo y de esfuerzo. Y sobre todo, claro, ante situaciones como lo que es
una prestación como sería la renta básica, que intenta que todas las personas que están en una situación de no tener recursos económicos tuvieran cubiertas esas necesidades básicas, evidentemente esto es preocupante. Javier. Sí, evidentemente hay una cuestión importante, y es que para crear empleo, para crear buenas condiciones, para tener buenos recursos hay que crecer. Es decir, yo no soy de los que piensa que la macroeconomía es una cuestión, digamos, absurda o está en contra de lo que es el pie de la calle. No, es un factor fundamental. Pero claro, hay otro factor que es muy elemental también, y es que ese crecimiento por sí solo hay que saber dirigirlo. Y por lo tanto lo que hay que hacer es compatibilizar ese crecimiento con medidas que tiendan a evitar la desigualdad. Lo que estamos viendo en los últimos años con las políticas económicas del Partido Popular en el Gobierno es que precisamente estas tasas de crecimiento se han dado al mismo tiempo que han proliferado precisamente los mayores niveles de desajuste y desigualdad social que ha habido en los últimos años en nuestro país. Es decir, se está creciendo, pero sin embargo se está creando un empleo cada vez de peor calidad, se está creciendo con niveles de precariedad en el empleo sin precedentes, se está creciendo con salarios más bajos, se está creciendo con unas lagunas, digamos, de aumento de lo que decía la señora Broto, de pobreza severa, que desde luego son totalmente inadmisibles. Por lo tanto, hay que corregir estas políticas económicas, es decir, hay que hacer unas políticas económicas en las que a la vez que se crece tenemos que apoyar, nosotros lo llevamos en nuestro programa y yo creo que en eso hay una coincidencia en toda la izquierda, para que de la crisis que habrá que salir salgamos todos juntos, es decir, que no salgamos dejando a toda una capa de la sociedad marginada y por lo tanto para que haya cada vez más ricos, pero también simultáneamente más pobres. Y por eso nosotros de luego vamos a estar en adoptar medidas que procuren paliar estas deficiencias y que desde luego que apoyen a los más necesitados. Y en términos del ayuntamiento, de hecho, nosotros hicimos ya una proposición normativa que desde luego es compatible con muchísimas otras cosas que se pueden hacer. Nosotros no vamos a poner desde luego ningún obstáculo en hacer cualquier medida que sea de emergencia social, que nos parece prioritario. Pero creemos que también hay que compatibilizarlo con medidas de progresividad auténtica, progresividad fiscal, progresividad en el pago de todas las cuotas al ayuntamiento, y en ese sentido nosotros vamos a intentar en esta negociación de los presupuestos, precisamente municipales, pues poner nuestro granito de arena para que precisamente los más necesitados, los que peor lo están pasando, no solo esos que están sometidos a la pobreza severa, sino que ahora se está acudiendo a otro terreno que nunca se había visto, y es que hay gente que teniendo empleo no llega a final de mes. Esto ya es el colmo, porque ya es que eres pobre y te mueres de hambre trabajando. Hombre, por lo menos antes te morías sin dar un palo al aire, pues es que ya que trabajando también te mueras de hambre, eso ya no se ha visto. Esto sí que ya es el extremo del capitalismo más perverso. María. Bueno, pues a nosotros nos parecen datos preocupantes, que haya más de 43.000 aragoneses que estén cobrando menos de 332 euros al mes. Es una cifra preocupante, es un reflejo de la dureza con la que ha castigado la crisis económica a las familias. Los españoles hemos tenido que aguantar todos con mucho esfuerzo las consecuencias de la crisis económica, pero desde el Partido Popular nosotros consideramos que la mejor medida para terminar con estas personas que están ahora mismo en riesgo de exclusión social es mantener el crecimiento económico y generar empleo, como ya se está haciendo y como podremos hablar más adelante, a través de políticas del Partido Popular. Es un tema que por supuesto nos preocupa y nos ocupa al Partido Popular, pero ya le digo, yo creo que la solución es seguir generando actividad económica y seguir generando empleo. Precisamente hoy se han conocido los nuevos datos del paro, ¿no? En Aragón descendió en 698 personas en el mes de noviembre, con lo que el número de parados actualmente se sitúa en 91.119 personas. Desde luego siguen siendo datos importantes, ¿no, Luisa? Sí, hombre, siempre es bienvenido una noticia como esta. Lo que hay que ver es, como el planteamiento anterior, es analizar un poco más finamente los datos y ver cuál es la realidad. Y la realidad es que el empleo que se está generando, si satisface las necesidades y si efectivamente está siendo un empleo que permita a las personas y a las familias mantener unas condiciones de vida dignas. Nos encontramos que efectivamente hay una nueva clase, que es la de los empleados, trabajadores y trabajadoras pobres, que no pueden llegar a final de mes, que no cubren necesidades básicas. Hay un aumento del empleo, pero hay mucho aumento del empleo parcial.
y por lo tanto hay una precarización de las condiciones. Este sábado mismo aquí en Zaragoza hubo una concentración de personas empleadas de limpieza que están reclamando un convenio digno. Estamos hablando de personas que están trabajando y que están reclamando un convenio digno, y su lema era un convenio que supone 10 barras de pan, o sea, lo que valen 10 barras de pan al mes para poder llegar a ese empleo y a ese salario digno. Tenemos que constatar que efectivamente las políticas de generación de empleo son importantes, pero tenemos que hacerlas de una manera que suponga que las personas y familias accedan a ese empleo con garantías y que puedan cubrir sus necesidades básicas. María y Javier, muy brevemente, estamos fuera. María. Bueno, yo creo que debemos de estar contentos porque es el mejor dato en un mes de noviembre de la historia desde que hay registro, hay una tendencia de creación de empleo, hay menor número de desempleados. Y yo creo que frente a la demagogia que quieren hacer algunos, datos oficiales. Entonces, es verdad que en tasa interanual hemos mejorado en todo. Miren, en Aragón tenemos a día de hoy 91.119 personas desempleadas. Respecto del noviembre del año anterior, hemos bajado en un 12,10%. Es decir, hay 12.546 personas que están trabajando y no trabajaban. Y lo que respecta a la ciudad de Zaragoza, ahora mismo tenemos 69.838 parados y también ha habido un descenso del 11,38% respecto al año anterior. Es decir, hay 9.391 personas trabajando. Ha aumentado la tasa de contratos indefinidos en un 13%. Los contratos temporales de menos de un mes suponen el 0,96%. Y se está recuperando, el empleo que se está recuperando es casi todo empleo indefinido. Por tanto, sigamos creando empleo, estabilidad política, y hay que continuar con las reformas. ¿Quieren datos objetivos? Lo voy a dar muy resumidamente. Hoy acabamos un ciclo de 4 años de toda una legislatura que es una legislatura perdida. Si comparamos los datos del tercer trimestre de 2011 con el tercer trimestre de 2015, la tasa de paro es exactamente la misma, 21,28%, hace 4 años 21,18 ahora. Pero le voy a dar otro dato para que se vea además cómo la situación todavía es peor. Mire, los parados de más de 2 años, hace 4 años eran 1.200.000, hoy son 2.158.000, un 78% mal, y dicen que vamos por buen camino. Dios nos coja confesados. Bueno, seguiremos hablando sin duda de estos datos del paro. Muchísimas gracias a los tres y a ustedes les vemos mañana. Adiós. Gracias.